Cordial saludo, instructora. Mi nombre es Laura Valentina Cruz y le quiero dar la bienvenida a la sustentación de la entrega número 2 del escenario 5, que tiene por objetivo invitarnos a analizar cuál es el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en el mercado monetario. La idea es iniciar pues contándole cómo desarrollamos el trabajo y luego expresarle nuestras conclusiones, tanto personales como el trabajo. Entonces, pues yo voy a iniciar con el punto número A, que pretende explicar qué es la curva IS y pues qué debemos tener en cuenta para poder hallarla. Entonces, la curva IS es la que nos permite representar las combinaciones entre los tipos de interés y niveles de producción en los que ese mercado se puede mantener en equilibrio. Recordemos que esta curva tiende a ser una pendiente negativa, porque existe una relación inversa entre las dos variables que mencionamos anteriormente, es decir, entre el interés real y entre el nivel de producción, ¿vale? Entonces, para poder calcular esta curva, tenemos que tener en cuenta la siguiente fórmula, que es Y igual a C más I más G más XN, recordando que Y es la producción o la renta, C es el consumo, G son los gastos públicos y es la inversión y XN son las exportaciones netas. Sarita, por favor, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Ya la pasé. Vale, No, profe, como te decía, entonces para poder formular tanto las tablas como las gráficas de nuestra curva IS, primero tenemos que conocer una cantidad de valores. Este trabajo pretende invitarnos a hacer los siguientes cálculos. Como su merced lo puede observar en la pantalla, vamos a ir desglosando uno a uno para al final obtener las gráficas y poder hacer una comparación entre la curva IS y la curva LM, perdón. Las siguientes ecuaciones representan el comportamiento de la economía colombiana que están pues dentro del proyecto de esta semana, donde nos dice pues cuál es el valor del consumo, cuál es el valor del ingreso, el valor del gasto, las transferencias del gobierno, etcétera. Estos son los datos que vamos a manejar para poder hacer los cálculos que se nos proponen en el trabajo. cordial saludo, instructora. Mi nombre es Sara Manuela Alcaraz Alcaraz. En este caso le voy a hablar un poco de la demanda agregada autónoma, cómo lo realizamos, cuál fue el desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta la demanda agregada es el total de los bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios o por un tiempo determinado. Entonces, para hallar esto, tenemos DA. DA significa demanda agregada. Recordemos, según lo que nos decía la compañera Laura, C es consumo, tendría C más I, que es inversión, más CTR, que sería una multiplicación. C significa patrimonio marginal del consumo y TR significa transacciones del gobierno, más G que es gasto, más exportaciones e importaciones. Entonces, de acuerdo a esta información y a los datos que obtuvimos anteriormente, procedemos a reemplazar cada uno de los datos para poder obtener nuestra fórmula y luego ya realizar como tal la ecuación y obtener el resultado final que nos dio una demanda agregada autónoma de 22.600. Y como es demanda autónoma significa que son valores autónomos, por eso tomamos como tal estos datos. Le paso a mi compañero que nos va a explicar el multiplicador. Cordial saludo, instructora. Mi nombre es Santiago Ortiz. Voy a hablarle un poco de dos fórmulas que empleamos para calcular el multiplicador. Una de ellas, en la primerita, que sería el multiplicador simple, es el multiplicador que solamente toma como referencia la propensión marginal a consumir, que en ese caso, como se ve en la primera imagen, es 1 dividido 1 menos C, que es la propensión marginal a consumir. Al plantear esta fórmula y reemplazarlo con los datos pues, anteriores que tenemos del ejercicio, nos da que el multiplicador es de 5. En este caso, solamente sería el multiplicador simple. Pero si ya nos vamos a un multiplicador un poco ya más estructurado,
tenemos un multiplicador que su fórmula inicial parte de un 1 dividido sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, 1 menos T, que sería la tasa de interés, más la propensión marginal a importar. Al aplicar esta fórmula y reemplazarla, nos da que el multiplicador, en este caso, que sería el multiplicador que arroja o que agrupa toda la ecuación, que sería la ecuación completa, que es C más I más G más exportaciones netas y gasto del gobierno, sería que el multiplicador sería el número 2, en este caso. Le doy paso a mi compañera para que siga explicando el siguiente tema. Bueno, mercado de bienes y servicios. En esta parte le voy a explicar lo que es, cómo se calcula la función IS y esta que se tiene como tal. Entonces, la I significa inversión y la S ahorro. Entonces, vamos a partir de nuestros datos anteriores planteados. Entonces, dice que nuestra función tiene una fórmula que es Y es igual a C más I más G más las exportaciones netas. Si reemplazamos el total de lo que es la fórmula, obtenemos que dentro de la propensión marginal al consumir tenemos una Y más 200 menos 0.3Y. Esa partecita se le va a restar a lo que es el consumo. Nuevamente al final reemplazamos completamente la fórmula para tener lo que es al final la propensión marginal a importar. Después de reemplazar toda la fórmula, hacer todo su desarrollo, obtenemos que la función de la curva IS corresponde a 45.200 menos 600R. Cabe resaltar que esa R es la tasa de interés. Ahora sí sigue mi compañera. Santi, me gustaría hacer Bueno, un aporte pequeño a lo que venías explicando de la curva IS, y es que pues en el procedimiento tuvimos que separar lo que son números de letras, tener en cuenta el cambio de los signos, y en la parte de abajo donde obtenemos el 0.5y debemos pasar ese número que está multiplicando a dividir. En este caso lo que hicimos fue dividirlo por cada uno de los números que tenemos, es decir, tanto los 22.600 como los 300. Recordemos que esa R que acompaña al 300 representa la tasa de interés, para que al final ahí sí nos dé la curva IS. muchas gracias, compañera. Listo. Para continuar, les voy a hablar de la curva LM, recordando que LM es el equilibrio del mercado del dinero. Esta nos representa las diferentes combinaciones de tipo de interés y el nivel de renta a partir del equilibrio en el mercado. Entonces, para hallar la función LM, entonces tenemos que L es la demanda del dinero y M es la oferta monetaria. Acá lo que vamos a hacer es igualar, como le explicaba, L y M, que sería demanda de dinero y oferta. Entonces, tenemos LM, que es igual, entonces acá en la parte de acá arribita tenemos a qué corresponde L y tenemos a qué corresponde M. Entonces, procedemos a reemplazar para poder hacer nuestra igualación. Luego de que reemplazamos, procedemos a hacer un despeje de la fórmula, donde tendríamos que separar a L, y entonces ponemos 0.2y igual a 4.000 más 200R, que recordemos que R es tasa de interés. Entonces, y para poder despejar, entonces ya despejamos a Y, entonces ponemos Y igual, y el número que acompaña a Y pasaría a dividir. Luego de hacer esta operación, terminamos de despejar a Y, haciendo como tal las respectivas divisiones, teniendo que la función de la curva LM es 20.000 más 1.000R, que significa tasa de interés. También podemos tener en cuenta que un aumento en el nivel de un aumento en el nivel de los ingresos genera un aumento en la demanda, y como consecuencia también aumenta la tasa de interés, que ya lo veremos ahorita más adelante. Listo. Acá vamos a explicar cómo vamos a calcular la tasa de interés para poder más adelante poder graficar. Teniendo en cuenta que la tasa de interés es el precio que se paga por pedir dinero prestado a cierta entidad. Entonces, vamos a hacer como la ecuación. Entonces, tenemos
que igualar IS y LM para poder tener la tasa de interés. Como lo vimos anteriormente, nuestra IS tuvo un valor correspondiente a 45.200 menos 600R y nuestra función o curva LM nos correspondió a 20.000 más 1.000R. Entonces acá lo que vamos a hacer es separar nuestros datos o nuestros valores teniendo en un lado los que son valores únicamente y en el otro lado los que son valores con letra o los que sería la tasa como tal. Luego de hacer esta separación, hacemos las respectivas cálculos que en el caso de los números solitos sería una resta, lo cual nos da un valor de 25.200 y en el caso de nuestros números con letra nos daría 1.600R. Luego de ello, tenemos que despejar R, que recordemos que R es nuestra tasa de interés y es el valor que necesitamos o como tal lo que debemos despejar. Entonces acá, para poder hacer el reemplazo, tomamos nuestro valor de 25 y dividimos el valor que acompañaba a R, obteniendo un resultado de 15.75R, que a esto corresponde nuestra tasa de interés. Para poder verificar si esta tasa de interés nos quedó bien o digamos que el cálculo es correcto, vamos a hacer la validación, en el cual la validación, tanto IS como LM nos deberían dar un mismo valor respecto o multiplicando nuestra ecuación por el valor que nos dio la tasa. Acá efectivamente en la parte de la validación nos podemos dar cuenta que IS, haciendo como la fórmula y multiplicándolo por lo que nos dio la tasa, nos daría 35.750, igual que en LM también nos da el mismo valor, lo que nos indica que nuestra tasa de interés es correcta en este caso. Lo paso a mi compañera Maylin para que nos pueda explicar el ingreso o Producto Interno Bruto de equilibrio. Hola, profesora. Muy buenas noches. Mi nombre es Maylin Vázquez y, bueno, voy a explicar lo del ingreso en equilibrio. Recordemos que el ingreso en equilibrio es cuando, bueno, cabe la redundancia, el ingreso es igual al gasto. Por ende, la fórmula que tenemos es Y es igual al consumo más el ingreso, más el gasto, más las exportaciones netas, donde procedemos a reemplazar junto con los datos que inicialmente tenemos. Entonces, según los datos inicialmente para poder resolver todos esos problemas, es C, es consumo, 10.000 más 0,8, entre paréntesis Y menos T, y el ingreso, que es 6.000 menos 300 R, interés, más 4.000, que son gastos, y se suma también 1.000 menos 0,6Y, que corresponde a la exportación neta. Bueno, ahí procedemos a solucionar. Qué pena. Bueno, solucionamos, sumamos, restamos los valores que tenemos completos, netos. Y ya digamos que en la parte tenemos que trasladar Y para el lado izquierdo. Y también pues cambiamos, al cambiar para el lado izquierdo tenemos que también cambiar los signos de tal manera que podamos hallar Y, que es el ingreso. Ya por último, al trasladar, que es 0,5Y, y lo dividimos, como está multiplicando ahí con el ingreso, pasa al lado derecho a dividir, dándonos un valor total de 35.750.
Listo. El consumo en equilibrio. El consumo en equilibrio, recordemos que es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para unos precios y una renta dada. Por ende, nos basamos a la fórmula que nos dicta el ingreso en equilibrio y procedemos a despejar C, que es el consumo. Colocamos todos los datos dados inicialmente, pues para solucionar, reemplazar reemplazar los datos numéricos de la fórmula inicial. Por ende, ahí procedemos a lo que es sumar, restar los valores completos. Debemos de trasladar todos al lado izquierdo, por ende pues se va a cambiar los signos. Y nos da una solución de 29.475. Listo, el valor de la inversión en el equilibrio. Recordemos que o renta en equilibrio se consigue cuando la oferta agregada logra igualarse con la demanda agregada o cuando el nivel de ahorro se iguala al nivel de la inversión. En este caso, también tomamos la fórmula del ingreso de equilibrio, ya que en esa fórmula también nos habla sobre la inversión. Entonces procedemos nuevamente a despejar y que es la inversión, dándonos un total de 1.275. Para ello también comprobamos pues todos esos resultados anteriormente dados, procedemos a comprobar si sé que consumo más ingreso, más gastos, más exportación neta, calculadas corresponde a la inversión en el punto de equilibrio. Y como podemos observar en la diapositiva, nos iguala Y, que son 35.750, el ingreso. Santi, dinos. Pero me gustaría, para antes de seguir con este tema, me gustaría hacer como un aporte reforzando lo anterior que dice nuestra compañera Maylin. Previamente se calculó lo que es el ingreso de equilibrio de la economía, el cual nos da 35.750. Al tener ya este valor, eso corresponde al valor de ingreso. Nuevamente se nos solicita determinar cuánto corresponde el consumo, cuánto corresponde la inversión. Que si pasamos y miramos esta diapositiva al final, tenemos que nuestro ingreso es 35.750. Ese ingreso debe ser igual a lo que está a nuestra mano derecha o a la derecha del igual, que es 29.475, que sería el consumo, más la inversión de 1.275, más 4.000 del gasto del gobierno, más 1.000 de las exportaciones netas. Estos cuatro valores deben ser iguales al 35.750, que sería el ingreso de equilibrio de la economía. Por ende, estaríamos cumpliendo la regla y estarían dándonos ambos números del igual la misma cantidad. Ya podemos ir con el siguiente tema. Santi, muchísimas gracias por hacer la aclaración. A continuación vamos a hablar acerca del superávit o déficit presupuestal, es decir, el balance del gobierno. Recordemos que cuando hablamos de superávit, hablamos de la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos del gobierno, ¿sí? ¿A qué quiero referirme? A que el superávit se produce cuando el Estado está gastando menos de lo que está ingresando al país en determinado periodo del tiempo.
Y por lo tanto, eso hace que pues, el Estado no pueda afrontar los gastos que se tienen y nos hace llegar a un punto en el que encontramos endeudamiento. Mientras que el déficit ocurre cuando el Estado gasta más de lo que ingresa en determinado periodo de tiempo. Y como consecuencia a esto, aquí sí tenemos que incurrir en deudas, ¿sí? En el superávit decimos que es la situación ideal que el gobierno desea tener, porque pues estamos bien, estamos gastando lo que es y no estamos teniendo ningún endeudamiento, pero en el déficit sí estamos corriendo el riesgo de generar deudas. ¿Listo? Entonces, para este caso específico, con los datos que la profesora ya nos había suministrado, lo que hicimos fue irnos a la fórmula que nos permite conocer cuál es la balanza del gobierno, es decir, ese punto en el que el gobierno está gastando para saber si es bueno o es malo, es decir, si hay superávit o hay déficit. Entonces, recordemos que nuestra fórmula es T menos G más TR, en donde T representa la recaudación tributaria, es decir, pues todos los impuestos, tanto directos como indirectos. G, que son los gastos, y TR, que son las transferencias del gobierno. Y es igual al ingreso de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra fórmula, la reemplazamos con los valores, pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son los recaudos tributarios, es decir, conocer pues cuál es la suma total de los impuestos, si tenemos impuestos indirectos o tenemos impuestos directos, sumarlos para conocer cuál es el total de los recaudos tributarios. Entonces, decimos que T es igual a T minúscula por Y. Eso nos deja ver que el recaudo tributario en total es de 10.725 pesos. Conociendo ya el valor de mi recaudo tributario, ahora sí voy a reemplazar a mi fórmula que me va a permitir conocer cuál es ese punto en el cual el gobierno está en un balance. Reemplazamos los datos, hacemos la operación matemática y al final conocemos que la balanza del gobierno está en 4.725. ¿Qué quiere decir este valor? Que pues para esta economía se tiene una recaudación tributaria de 10.725 unidades monetarias y un gasto público compuesto también por las transferencias que debe asumir el gobierno de 6.000 unidades monetarias. Eso quiere decir que si tenemos un superávit de 4.725 pesos. ¿Por qué? Es un valor positivo, pues está ingresando más dinero de que el gobierno está gastando, entonces es una situación positiva. Ahora vamos a continuar con la balanza comercial. Entonces, aquí en la balanza comercial tenemos que recordar que esto representa el registro económico donde nosotros vemos reflejada la información que tiene el país en cuanto a las exportaciones y las importaciones, ¿sí? En un determinado pues, periodo de tiempo. Esta balanza nos indica esa diferencia de lo que el país está vendiendo al exterior y de lo que el país está comprando de otros países. Entonces, el superávit es la situación positiva, lo que hablábamos ahorita, es lo que el país quiere tener. ¿Por qué? Porque se produce cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Esto quiere decir que pues está ingresando más recursos económicos y más ganancias para el país, porque estamos vendiendo más de lo que estamos comprando. En cambio, el déficit es esa situación negativa, ya que las exportaciones son menores a las importaciones. Es decir, que está entrando menos dinero del que estamos gastando, estamos comprando más bienes y servicios de afuera, lo que provoca un aumento en el tipo de nuestra moneda nacional, también provoca pues inconvenientes con las divisas y con los costos del país. La fórmula que tenemos para hallar nuestra balanza comercial es X menos M, donde X son las exportaciones y M son las importaciones. Sencillamente reemplazamos teniendo en cuenta los valores que tenemos desde un inicio. Recordemos que la Y, en este caso, la vamos a plantear como que está acompañada de un 1. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos y multiplicamos. Al final, cuando hacemos la operación de 1000 menos 0.06, nos da 999.094. O sea, tenemos una pérdida de unos 6 pesos. Cuando hacemos esta resta, nos deja ver que
la balanza comercial para esta economía colombiana es de 1.000 pesos, ¿sí? Es decir, que se tiene un superávit. Tenemos una situación positiva porque las exportaciones están siendo mayores a las importaciones, como lo estábamos mencionando anteriormente. Entonces, pues, esta economía está recibiendo más dinero del que está gastando. Por favor, Santi, haz tu intervención. Gracias, Laura. Sara, ¿me puedes compartir, porfa, la tabla anterior? La que está explicando eso. Me gustaría hacer la salvedad porque desde el momento que estuvimos planteando, investigando y leyendo las cartillas, nos queda al grupo de trabajo la duda si la Y verdaderamente equivale a 1 o esa Y sería reemplazada por el valor del ingreso de equilibrio, que en su caso sería 35.700. Hago esta aclaración porque la duda nos permite como mirar qué pasaría si yo reemplazaría esa Y le colocara en vez de 1, 35.750, porque teniendo en cuenta de que 1.000 menos 0.6 por Y es la ecuación de la función de las exportaciones netas de las importaciones. Si yo reemplazase esa Y por 35.750, el valor de la balanza comercial me daría negativo, me daría un valor de menos 1.445. En ese caso, la economía, siendo Y reemplazado por ese valor, en ese caso la economía estaría en un déficit, donde son mayores las importaciones y menores las exportaciones. Yo creo que ya podemos seguir con el siguiente tema, que es la parte de la tabla. Sara, ¿me la comparte, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, Santi. Entonces les voy acá a explicar un poco de cómo nosotros desde la obtención de las ecuaciones planteamos la tablita y la gráfica. Entonces, si sabemos que la función de la curva Y es el equilibrio en el mercado de bienes, anteriormente nosotros en la ecuación determinamos y calculamos lo que era nuestra función. Acá en la partecita en el principio identificamos que IS es igual a 45.200 menos 600 R representa la tasa de interés. Entonces, anteriormente ya definimos cuál era nuestra tasa de interés de punto de equilibrio. Entonces, para yo montar mi tabla y ver que dentro de la gráfica se me representa la función inversa y me da la pendiente negativa, yo planteé unas tasas de interés inferiores y superiores a nuestra tasa de equilibrio. ¿Cómo se hace eso? Esas las planteamos de manera autónoma. Entonces, si yo a la ecuación de 45.200 menos 600, esa R la reemplazo por 7, me da un valor de ingreso de 41.000. Si la reemplazo por 11, esa misma R en la misma ecuación, me da un valor de 38.600. Y como anteriormente se identificó en la parte de la tasa de equilibrio, si esa R reemplazada por 15.75 me da el valor de equilibrio que es 35.750. Si yo esa tablita la paso a graficarla, como se ve en la imagen, se ve exactamente que es pendiente negativa y se ve la parte de lo que es la función de la curva Y. Ya podemos seguir con la otra ecuación, con la compañera. Listo. Acá para poder graficar y realizar la tabla de la función o de la curva LM, hicimos un proceso similar a la que hicimos con la IS. Entonces acá tomamos nuestra función LM, que sabemos que nos dio 20.000 más 1.000R. Luego procedemos a hacer como R, que es nuestra tasa de interés, tomando un valor alternativo o un valor pues, autónomo, incluso tomando los mismos datos que tomamos en caso de la IS. Entonces, en este caso, tomamos 7 para reemplazar nuestro primer valor, el cual nos da una tasa de 7 a comparación y nos da pues como un ingreso de 27. Lo mismo hicimos con nuestro siguiente valor. Entonces tomamos una tasa de 11, lo que nos da 31, y acá llegamos a nuestra tasa de equilibrio, donde si multiplicamos 15,75, nos da 35.750, y así sucesivamente. Podemos también identificar
que mientras nuestra tasa aumenta, nuestros ingresos también aumentan. En caso, por ejemplo, acá también tenemos una tasa de 17, tendríamos un ingreso de 37 y así sucesivamente. Ya viendo acá gráficamente, o como se puede identificar, podemos observar que nos da una pendiente positiva, por lo que les decía anteriormente, ya que mientras nuestra tasa aumenta, también aumentan nuestros ingresos, viéndose acá reflejado en la tabla, o en nuestra gráfica, perdón. Muchísimas gracias, Sarita. Bueno, profe, después de Ya acá haber nuestro compañero calculado nos va a hacer nuestra curva ISLM, qué pena, no te dejé hablar, Sarita, se me cortó como el internet. Entonces le decía a la profe que ya teniendo pues el cálculo de la curva IS y de la curva LM, lo que hacemos es ir a encontrar cuál es el punto de equilibrio, es decir, cuál es el punto en el que estas dos curvas se encuentran, cuál es esa tasa y cuál es ese ingreso en el cual las dos están de acuerdo y permanecen constantes. Entonces, ¿qué hicimos? Graficamos. Recordemos que para graficar tenemos en cuenta que en el punto Y está nuestra variable tasa de interés y en nuestro punto X está nuestra variable PIB. ¿Sí? Hay que tener claro que la variable Y es la variable dependiente, es decir, la tasa de interés en este caso está dependiendo del PIB. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el mismo procedimiento en Excel, tomamos las tasas de interés que formulamos, como lo explicaba Santiago y Sara, de manera autónoma, tomamos los valores tanto de nuestra curva IS como de nuestra curva ILM y nos damos cuenta que el punto en el cual se encuentran es cuando la tasa tiene un valor de 35.750 y cuando el PIB, perdón, al contrario, cuando nuestra tasa tiene un valor de 15.75 y nuestro ingreso tiene un valor de 35.750. En estos dos valores es donde nuestra función ISLM está en equilibrio, donde están de acuerdo. Por favor, podemos continuar con la siguiente diapositiva. Ya te la pasé. No sé si Muchísimas gracias, Sarita. internet. Ya lo puedo ver. Listo, profe, ya después de haber conocido pues cuál es el punto de equilibrio en el cual se encontraron la IS y la IM, es decir, el punto en el que el mercado de bienes y servicios que está representado por la curva IS y el mercado monetario que está representado por la curva LM están en equilibrio, procedemos a verificar qué políticas económicas nos hacen desplazar nuestras curvas. En este caso vamos a iniciar con la explicación de la curva IS. Tengamos en cuenta que pues, la curva IS representa el mercado de bienes y servicios. Entonces, la curva IS se ve afectada por la política fiscal, ¿sí? Ella es quien hace que haya desplazamientos tanto a la izquierda o hacia la derecha. Tenemos dos tipos de movimientos. El expansionista, que como lo podemos observar, es el que se genera movimiento hacia la derecha. ¿Qué pasa? Este movimiento ocurre por medio de dos instrumentos, los cuales son los impuestos y los gastos públicos. Tenemos que tener en cuenta que para que en una economía haya expansión, el gobierno lo que debe hacer es disminuir los impuestos y aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque al momento en el que se disminuyan los impuestos, hará que aumente el consumo. Las empresas van a poder invertir más porque van a tener que pagar menos impuestos, ellos van a empezar a mover más su dinero. Y pues en cuanto al gasto público, el momento en el que se decide aumentar, pues lo que generalmente hace el gobierno es que invierte ese dinero en infraestructura. Es decir, se empieza a plasmar la idea de construir universidades, escuelas, clínicas, generar educación, invertir todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que se genere empleo. Generalmente estas políticas fiscales siempre se aplican cuando se desea contrarrestar el desempleo. El caso contrario
es cuando tenemos un movimiento contraccionista, es decir, que la curva se desplaza hacia la izquierda. Es el caso contrario, se refiere a que pues el gobierno desea contraer la economía, es decir, que en lugar de disminuir los impuestos se van a aumentar. Acá es importante tener en cuenta, como la profesora nos lo explicaba, los impuestos siempre son recesivos, es decir, que entre más impuestos haya, cada vez va a ser menor el consumo. Vamos acá en este movimiento contraccionista, en lugar de aumentar el gasto público, se va a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el gobierno va a empezar a decidir no invertir en infraestructura y eso va a generar desempleo. Cuando esta política se aplica es porque pues se pretende ayudar a contrarrestar la inflación. ¿Listo? Esos son los dos tipos de movimientos que tenemos en nuestra curva IS. Recordemos que son causados por la política fiscal. Bueno, en este paso les voy a hablar un poco de lo que son las políticas económicas del desplazamiento de la curva LM. Sabemos desde un principio que es el equilibrio en el mercado del dinero. Este también aplica unas políticas expansiva y una política contractiva. Cuando nos enfocamos, primero que todo hablemos de lo positivo, en la política expansiva. Cuando hablamos de la política expansiva es el desplazamiento de la curva hacia la derecha. Esto se da mediante la disminución de la tasa de interés. Cuando el banco, las entidades financieras disminuyen la tasa de interés, eso quiere decir que al tener una tasa de interés menor, lo que son las empresas, la industria y las personas como tal que tienen y que adquieren dinero para invertir y para producir, van a adquirir más dinero. Esto se da porque al tener una tasa de interés menor, las personas van a tender a prestar, a financiarse más con lo que es la parte del banco. Eso va a generar un desplazamiento expansionista, o sea, un desplazamiento hacia la derecha. Caso contrario es cuando la política es que la tasa de interés aumenta. Cuando la tasa de interés aumenta, eso quiere decir que la demanda de dinero va a disminuir, porque al tener una tasa de interés más alta, lo que son las empresas no van a tener la capacidad o van a negar, se van a negar poder comenzar a financiarse con el banco, porque la tasa de interés es demasiado alta. O sea que eso va a producir un desplazamiento contraccionista, o sea, un desplazamiento hacia la izquierda. Eso como tal son lo más importante de lo que desplaza, sea a la izquierda o hacia la derecha. Parte de eso entonces mencionamos que son la tasa de interés, que es la más importante, lo que son los encajes bancarios y las operaciones de mercado abierto. Sería como la parte final de lo que es los desplazamientos de la curva LM. Muchísimas gracias, Santi. Pues importante resaltar que la política que causa estos movimientos en nuestra curva LM es la política monetaria, es decir, la política del dinero, los cambios que pues ocurren en la oferta del dinero. Y ya para cerrar, entonces vamos a iniciar con las conclusiones del trabajo y luego las conclusiones pues personales, las cosas que aprendimos gracias a el desarrollo de este trabajo. Entonces, primero, como conclusiones del trabajo, pues logramos evidenciar que gracias a este trabajo, esta economía como tal que se planteó, esta economía colombiana, tiene una demanda agregada de 22.600 unidades monetarias. Esto quiere decir que pues la economía está consumiendo esta cantidad en cierto periodo y en ciertos precios determinados. Tiene pues una demanda alta, por decirlo de alguna manera. Adicional, pues que la función IS está dada por la inversión y el ahorro, porque pues recordemos que esta representa el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, mientras que la curva LM está dada por la oferta y por la demanda del dinero, porque ella representa el equilibrio que hay en el mercado del dinero. Pues en el transcurso del desarrollo del trabajo nos dimos cuenta que cuando se igualan estas dos funciones, se conoce cuál es la tasa de interés y cuál es el punto de equilibrio, el PIB, perdón, en el cual se alcanza un punto de equilibrio. Demos
por sentado que pues la idea es que una economía esté sana, que una economía mantenga su ingreso, su consumo en equilibrio, sea estable. Dejo a mi compañero Santiago, mi compañera Sara, para que en otra de las conclusiones que logramos sacar del trabajo, para que luego pues compartamos nuestras conclusiones personales y lo aprendido. Gracias, Laura. Una conclusión que se saca del trabajo es cuando estamos viendo la parte de la balanza del gobierno, o sea, la parte del presupuesto del gobierno. Se identifica claramente de que esta economía, de este ejercicio planteado, es una economía que sus gastos son inferiores a sus ingresos. Eso es positivo. Eso le permite a la economía invertir, sea en educación, en innovación, en infraestructura, ya que tiene ingresos que está almacenando, ingresos que nuevamente puede aumentar sus gastos para que estos gastos de una manera sucesiva vayan mejorando cada factor de lo que conforma lo que es el ingreso de la economía. Porque si, como lo mencionaba anteriormente, esta economía, si no me equivoco, tiene unos gastos de 6.000 y tiene unos ingresos de 10.000 y algo. Eso quiere decir que le está quedando un excedente positivo, un excedente que puede invertir, un excedente que puede poner a trabajar, un excedente que puede gastar y que puede hacer que la economía se mueva, que produzca más. Listo. Gracias, Santiago. Bueno, ya yo voy a hacer como una conclusión a nivel personal. Y es que a través de la curva IS y la curva ILM podemos o nos permitió analizar el lado de la demanda económica y determinar los niveles de tipo de interés y renta para los mercados tanto de bienes como el dinero, especialmente pues, cuando están o cuando no están en equilibrio. A través de una investigación o de cosas que estuve investigando, pude identificar y darme cuenta que estas curvas o esas políticas de IS y LM son las más utilizadas por los economistas para un análisis macroeconómico, pero a corto plazo. Listo. Bueno, para finalizar, se puede afirmar que esta economía se caracteriza por tener números positivos, lo que significa que con el paso del tiempo y con el buen manejo de las políticas, tanto fiscales como monetarias, la economía va a tener al crecimiento y aumento de la calidad de vida de los habitantes del país. Vale, Mayri, muchas gracias. Esa era tu conclusión del trabajo. Ahora pues yo les voy a compartir mi conclusión, pues lo que aprendí del desarrollo de este trabajo y los invito para que ustedes también lo hagan. Y es que me pude dar cuenta que el análisis macroeconómico es demasiado importante e indispensable para cualquier país porque le permite validar cuáles son sus cifras, cuáles son los gastos, los ingresos que está teniendo y cómo puede con esos valores llegar a alcanzar el equilibrio de la economía, que es lo que siempre se espera, ¿no? Que un país logre mantener buenos ingresos y que ese dinero lo sepa administrar para que pues no se vaya solo en gastos, porque muchas veces lo que el gobierno hace es que empieza a generar una serie de gastos innecesarios, gastos que están fuera del presupuesto, gastos que no están justificados, gastos que no tienen el aval de la autoridad del país y eso hace que pues empiece a generar desempleo, desequilibrio, que la economía empiece a verse afectada, que la gente empiece a tener pánico porque no es... Se empieza a perder esa facilidad de adquirir el dinero. Entonces, este estudio nos permite conocer cuál es el consumo, cómo alcanzar y cómo calcular cuál es el consumo en equilibrio, cuál es la inversión en equilibrio. Lo bueno de la balanza comercial es que le permite al país ver si es un país que exporta más o que importa más. Y pues la ideal es que siempre se exporte más, se venda más a otros países y no se esté comprando tanto de afuera para tener una balanza comercial equilibrada. Totalmente de acuerdo, Laura. Por ejemplo, lo que mencionas en la balanza comercial, yo creo que para los economistas, o no sé, digámoslo, o en mi contexto, o lo que yo pienso, yo creo que quizás puede ser una preocupación,
pues llevándolo como a un caso más real, quizás puede ser una preocupación porque digamos que Colombia realiza muchas importaciones, o sea, trae algunos productos de otros países. Y pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, en estos momentos el precio del dólar ha venido en un aumento significativo, eso pues yo creo que estar afectando como tal la economía colombiana. Entonces me imagino que en este caso se sientan varias personas o varias ramas que asesoren a las partes económicas del país para mirar como que qué acciones se pueden tomar, qué cosas se pueden importar menos, que lo podamos producir nosotros y que podemos intentar exportar como para no aumentar como esa deuda con el exterior. Maylin, ¿tenías la mano levantada? Hola, sí. Bueno, una de las conclusiones que yo quiero mencionar sobre lo que aprendí sobre todos esos temas que nos da la materia macroeconomía, y es que eso también ayuda a determinar las principales vulnerabilidades y potencialidades que tiene nuestra economía y aspectos importantes a la hora de decidir sobre la realización de una inversión, de un proyecto como tal. Y eso también se puede basar en lo personal, como nosotros también podemos tomar todo este análisis de manera personal y manejar nuestros propios ingresos. Muchas gracias, Maylin. Santi, por favor. Bueno, a mí Tienes me la mano levantada. gustaría, y gracias Laura, a mí me gustaría para finalizar pues y cerrar ya el tema, dar mi conclusión personal enfocada principalmente en la importancia que tienen los temas de microeconomía, como hemos visto ya anteriormente, y los temas de macroeconomía, principalmente enfocados en el tipo de personas que especialmente debiesen de tener este tipo de conocimiento, como lo hemos visto dentro de las clases, donde la profesora recalca, indica que las personas que dirigen y coordinan y están en la cabeza de un país deben tener conocimiento y estar empapados de lo que son tanto las políticas fiscales y las políticas monetarias. Esto con el fin de que si estas personas, llegado al caso y aplicando y teniendo conocimiento de estas, puedan tomar decisiones objetivas que beneficien a cada sector de la economía y que beneficien la productividad y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas. Sería como mi conclusión final para cerrar el tema. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, instructora, por su atención. Esperamos que esta sustentación sea de su agrado y pues cumpla con todo lo establecido para el proyecto. Esperamos que los cálculos nos hayan quedado bien realizados y que pues esto nos permita seguir aprendiendo mucho más acerca de la materia macroeconomía. Hasta luego, profesora. Gracias, compañeros. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias.